Hoy veremos cómo el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, se convierte, escuche ahora, en nuestro intercesor cuando nosotros oramos al Señor. Y Él es intercesor a través de su palabra, lo vamos a ver en el mensaje de hoy, repito. Entonces, Él intercede por nosotros para que nosotros oremos en la voluntad y por la voluntad de Dios. En la voluntad, orando conforme a como Dios quiere que oremos, y por la voluntad, porque buscamos la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, recordemos que todo lo que un creyente recibe de Dios, lo recibe a través de la oración. Incluso cuando usted estudia la palabra, usted está frente a la palabra. Recuerde que he enseñado en esta iglesia que el proceso de la palabra en nosotros tiene por lo menos 3 etapas. Es la etapa primera, la etapa de información. Cuando nosotros leemos la Biblia, estamos siendo informados. Después viene la etapa de la confrontación. Cuando nosotros, guiados por el Espíritu, entendemos esa palabra y la recibimos como palabra de Dios para nosotros, entonces esa palabra nos confronta, nos hace ver los pecadores que somos, nos hace ver lo distanciado de Dios que estamos. Y el último proceso de la palabra de Dios en nosotros es el proceso de la transformación. Y esa transformación ocurre, como dice el Salmo 1, cuando ya hemos recibido la palabra, hemos sido confrontados y ahora meditamos en ella. O sea, oramos la palabra de Dios. Así que todo lo que recibimos, aun cuando estudiamos la palabra, todo lo que recibimos de Dios, lo hacemos a través de la oración. Por eso nuestro título de hoy es El Espíritu Santo, nuestro intercesor en la oración. Partimos de Romanos 8, 26 y 27 y lo leemos. Tenemos aquí la versión, ya lo leímos en la Reina Valera al principio del culto. Permítame leerlo ahora en la versión traducción lenguaje actual, porque está en un lenguaje más asimilable, más digerible, y quiero que ustedes se beneficien de esa sencillez con que lo dice. Romanos 8, 26 y 27, versión traducción lenguaje actual, dice, escuche bien, del mismo modo, y puesto que nuestra confianza es débil, el Espíritu Santo nos ayuda. Eso es importante que usted entienda. Porque no sabemos cómo debemos orar a Dios. No sabemos cómo debemos orar a Dios. Pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. El versículo 27 dice, y Dios que conoce todos nuestros pensamientos, o sea, Dios sabe lo que estamos pensando. Dios sabe lo que el Espíritu en nosotros está obrando y gimiendo. Es lo que dice de otra forma. Dice, y Dios que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir. Porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. El título, ya lo dije, el Espíritu Santo, nuestro intercesor en la oración. Hermanos, algo que nosotros tenemos que tener conciencia, estar consciente es de que Dios conoce y trabaja en nuestra debilidad. El texto dice que, puesto que nuestra confianza es débil, el Espíritu Santo nos ayuda. En otras versiones, como la versión Reina Valera del 60, dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Permítame explicarle de qué está hablando de esta debilidad. Porque hay traducciones que de manera errada dice que
Dios conoce y trabaja en nuestras debilidades a través del Espíritu, pero ese término no está en plural. En los manuscritos antiguos, los que le llamamos originales, aunque sabemos que no hay originales, sino copias de copias, esa palabra debilidad es asimismo, es una palabra singular. Lo que quiere decir, y nosotros tenemos que indagar, tenemos que hurgar, profundizar en esta palabra, es que no está hablando el texto de nuestras múltiples debilidades, que son muchas. Una debilidad es que nosotros nacemos, crecemos y morimos. Esa es una debilidad, porque nacemos y desde el día que nacemos estamos muriendo. Una debilidad es que a nosotros nos da hambre y si no comemos podemos morir por falta de alimento. Todo eso son debilidades. Nosotros no lo sabemos. Todo eso es una debilidad. Ahora, este texto, este pasaje, porque son 2 versículos, habla de una debilidad en específico. Para nosotros entender de qué debilidad está hablando, sería beneficioso que nosotros veamos lo que dice la Biblia. La Biblia establece que la debilidad de la que está hablando este versículo es la debilidad de la mente. Escuche cómo dice: engañoso es el corazón, hablando de la mente. Engañosa es la mente, parafraseado el versículo, más que todas las cosas, y perverso, hablando del corazón-mente, ¿quién lo conocerá? Eso está en Jeremías 17:9. De manera que la debilidad de la que está hablando aquí es la debilidad que nosotros tenemos en nuestra mente. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia lo dice. Jeremías 17:9. Pero también la Biblia lo dice en Génesis 3, del 6 en adelante, vemos la debilidad. ¿Cuál es la debilidad? Que nuestra mente se dañó después del pecado, después de la caída. Así que el texto que estamos viendo de Romanos 8, 26 y 27 dice: del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, parafraseado el versículo, en otras palabras, nuestra debilidad de la mente nos hace que nosotros confiemos en Dios, pero no de manera absoluta, sino de manera relativa, de manera circunstancial. Y es importante conocer esto porque nos deja ver que Dios, aún sabiendo nuestra debilidad en nuestra mente, en nuestra conciencia, Dios en vez de juzgarnos y atacarnos, Él provee lo que necesitamos para que esa mente débil se vuelva una fortaleza en el Señor. Un buen pasaje es donde en Corintios el Señor le dice al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No se perfecciona en tus debilidades, sino en la debilidad de la mente, en la debilidad del ser, la debilidad más grande que tenemos, que es en nuestra mente. Y cuando hablamos de mente, nos vamos a la parte más profunda de la mente, que es la conciencia. Mis amados, después que nosotros entendemos eso, entonces podemos entender por qué nosotros necesitamos primeramente depender de Dios en su palabra, como dice Hebreos 4:12, que ella está viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Y eso se ve un paralelo o complemento de ese texto en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero después de eso, de la palabra, nosotros necesitamos depender y en orden. Es tan importante como depender de la palabra, nosotros necesitamos depender de la oración. Escuche lo que dice la Biblia sobre la oración. Lo leo y después digo dónde está. La seguridad que tenemos al estar unido a Cristo es esta. Escuche ahora. Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a su voluntad. Y esta es la parte que más me gusta. Puesto que sabemos que Dios nos oye, tengamos la certeza de que Él nos dará cualquier cosa que le pidamos. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Primera de Juan 5, 14 y 15. Repito, Primera de Juan 5, 14 y 15. La enseñanza es que
Todo lo que usted espera recibir de Dios, usted tiene que recibirlo y buscarlo en oración. Usted no ora, usted no recibe. ¿Qué dice la Biblia? Mateo 21, 22, Jesús hablando, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Por supuesto, usted verá en el pasaje de hoy de Romanos 8, 26 y 27, que ese todo lo que pidieres en oración creyendo, está, hermano, condicionado a que sea creyendo, pero todo lo que pides en oración creyendo en la voluntad de Dios. Eso está condicionado, repito, a la oración, está condicionada la respuesta de Dios a nuestra oración. Darnos lo que estamos pidiendo está condicionado a que estemos orando en la voluntad de Dios. No oramos en la voluntad de Dios, no recibiremos nada. Por eso es tan importante y necesario lo que Dios ha hecho en el plan de salvación. Y es que el Espíritu Santo sea nuestro intercesor en la oración. Y ese es nuestro título. La oración se da en medio de una batalla espiritual y emocional. Y yo sé que tan pronto digo eso, en la mente de ustedes está que cuando estamos orando, estamos en una guerra contra Satanás, hermano. Cuando usted ora, usted no está en una guerra contra Satanás. Usted está en una guerra contra usted mismo. Usted está en una guerra contra sus emociones, contra su debilidad emocional y mental. Con esto no negamos, escuche bien, que Satanás ataca nuestra mente. Pero algo que quiero que el creyente entienda es que usted no tiene el grado, el nivel, usted no tiene la potencia, ni Dios le ha encomendado a usted para que usted haga guerra o batalle contra Satanás. Eso no es bíblico, nos han engañado. Ah, pastor, en Efesios 6 lo podemos ver en otro contexto. Si usted busca Efesios 6, del 10 en adelante, usted verá en el versículo 18 que la guerra espiritual de la que Dios habla es prepararnos para ir a orar en esa guerra. De manera que nosotros, la guerra que tenemos, la batalla que tenemos, está, hermano, fundamentada en lo que dice este sencillo texto. ¿Cuál es? Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil. Esa es la batalla de nuestra oración. Cuando estamos orando por esa debilidad mental, nosotros vamos a orar. ¿Y qué hacemos? Vamos condicionados a la oración, a pedirle a Dios nuestra prioridad, a pedirle a Dios nuestros deseos. De ahí la batalla. La incertidumbre de estar de rodillas pidiéndole a un Dios santo, sabiendo que usted y yo somos pecadores. De ahí la batalla. La incertidumbre de pedirle a Dios caprichos y deseos que no sabemos si Él los va a cumplir. De ahí nuestra batalla. Pedirle a un Dios que sacrificó a su Hijo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y ahora estamos de rodillas ante ese Padre que sacrificó a su Hijo. Y usted y yo, en nuestra debilidad mental, debilidad de conciencia, sabemos que no merecemos ese sacrificio. De ahí nuestra batalla. No sé si ya usted vio que la batalla, como dice el texto, porque somos bíblicos y vamos a predicar lo que la Biblia dice, no lo que nos han enseñado, no lo que quisiéramos predicar. Dice del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, Dios ha puesto el Espíritu Santo para que nos ayude, parafraseando el texto, Romanos 8, 26. Así que si usted era o es de los que dice, cuando yo estoy orando, tengo una batalla con el diablo, cambie su mentalidad, porque dice la Biblia que ahora en Cristo el maligno no nos toca. El obstáculo de su oración no es Satanás.
Satanás obstaculiza la oración, pero lo hace en un plano, en una dimensión espiritual que la Biblia llama en Efesios una guerra en los aires, la guerra espiritual entre ángeles de Dios y ángeles caídos, demonios que se da. Usted no tiene parte de esa batalla más que en medio de la oración. Así que este texto nos está diciendo que nosotros tenemos una debilidad y la debilidad se da en nuestra mente. Ahora Dios ha puesto el Espíritu Santo para que nos ayude. La palabra que usa aquí, la palabra griega, es una palabra sumamente compleja. Incluso para decir ayuda, la parte donde dice el Espíritu nos ayuda, nosotros tenemos en nuestro idioma una concepción de lo que es ayuda. ¿Qué creemos nosotros que es ayuda? Escuche bien, que una persona está haciendo algo y yo me le acerco y le digo, ven que te voy a ayudar. Por ejemplo, alguien está empujando una carreta y la carreta tiene, o póngale un auto, si eso le hace más sentido a usted, y el auto tiene un problema mecánico y tiene un problema en una goma, entonces el empujar eso es pesado. Lo normal sería que uno le diga a la persona, para ese auto, deténlo a la derecha, no lo mueva, busca a un experto. Pero ¿qué hacemos nosotros en nuestro idioma? Nosotros vamos a ayudar a esa persona a empujar lo imposible. Y una subida y vamos sudando porque la persona tiene que llevar ese auto y nosotros nos unimos a hacer. ¿Qué nos unimos a hacer? Lo que la persona ya está haciendo. Pero la palabra ayuda aquí no significa esto. Me voy a permitir, nunca lo he hecho, casi nunca lo hago, mencionarle la palabra en el idioma original para que usted vea que el solamente mencionar la palabra ayuda es algo sumamente complejo. La palabra es sunanti lambanomai. Es la palabra que se usa aquí. Y repito, lo hago nada más para que usted vea que hasta pronunciarla es difícil. Que no es la ayuda de nosotros. No es unirme a ayudarte a empujar tu auto, tu carreta, tu vida imposible, tu vida de vicio, tu vida de complicada. Eso no es lo que dice aquí. La palabra original es sunanti lambadomai, que significa, escucha bien, ayudar a ganar lo que tú no tienes, pero que necesitas ganar, necesitas alcanzar. Alabado sea Dios. Porque la ayuda del Espíritu, a diferencia de la ayuda tuya y mía, es ir en contra de tu voluntad, en contra de tu debilidad, en contra de mi debilidad, en contra de mis prioridades, para ayudarnos a sunanti lambadomai, o sea, alcanzar aquello que nosotros, por nuestra mente dañada, no podemos alcanzar. Eso merecía un amén a Dios, pero está bien. Yo espero que usted lo haya dado para usted, o que la palabra sunanti lambadomai lo haya sorprendido tanto que usted se quedó sin palabras. Pero yo voy a repetirlo porque eso merece un amén. La ayuda del Espíritu, a diferencia de la ayuda suya y mía, que es unirnos a lo que ya se está haciendo. La ayuda de Romanos 8:26. La ayuda del Espíritu Santo, basada en nuestra debilidad de conciencia, o sea, de mente, es ayudarnos a alcanzar aquello que nunca podríamos alcanzar usted y yo. Se oye mejor el amén. Aleluya. Hermano, la ayuda del Espíritu es ayuda a alcanzar, ayuda a lograr. ¿Y qué es lo que el Espíritu busca que alcancemos? ¿Qué es lo que busca que logremos? ¿Qué es lo que busca que nosotros no podamos lograrlo? De manera sencilla, es la voluntad de Dios. Pero más adelante voy a volver a esto de la voluntad de Dios. Por lo pronto le digo que el texto sigue diciendo, Romanos 8:26, porque no sabemos cómo orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros.
Así que la ayuda del Espíritu, bíblicamente hablando, se circunscribe, hermano. Dios la ha limitado a cuando nosotros oramos al Señor, para que Él, sabiendo nuestra debilidad, sabiendo que no podemos orar como Dios quiere, o sea, en la voluntad de Dios, el Espíritu venga a unirse a nosotros en la oración. Y cuando digo venga, quiero aclarar que el Espíritu no viene porque Él ya está. Quiero decir que Él hace acto de presencia, se manifiesta en la oración, es lo que estoy diciendo. No que Él viene de manera exterior. Dice que el Espíritu hace eso de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Es importante conocer eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermano? Él ora de una manera, de una forma. Él ora con nosotros que no hay palabras para expresarlo. Y esto nos lleva a un punto importante, y es que la oración tiene etapas. Quizás esta es la parte más importante que nosotros debemos conocer y que debemos aplicar. ¿Cuál es? Que la oración tiene etapas. La oración no es lineal. La oración no es algo que usted inicia de una forma y la termina de una forma, sino que cuando vamos a la Biblia y vemos el guía de oración, el modelo de oración dado por Cristo en Mateo 6, 9 al 14, la oración del Padre Nuestro, que no es una oración modelo para ser repetida, sino un guía en la oración, vemos que la oración primeramente se inicia en alabanza y adoración, basado en la identidad nuestra y la de Dios, o la identidad de Dios y la nuestra. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Jesús dice, ustedes déjense guiar de este modelo, de este guía. Padre nuestro que estás en los cielos. No es tu Padre, no es Padre mío solo, es Padre de nosotros. Todos los creyentes, todos los hijos de Dios estamos representados en tu oración. Porque es Padre nuestro, y como es Padre nuestro, ¿de qué decimos? Te alabo, te glorifico, te exalto. Eso es una etapa, o la primera etapa de la oración. Una oración que comienza, Señor, estoy aquí, me acabo de levantar, vengo a ti, voy para el trabajo, cuídame. Esa oración está siendo una oración egoísta y una oración que no representa la oración bíblica, no reconoce las etapas de la oración. Jesús quiere que nosotros oremos reconociendo al Padre por lo que Él es. Después pasamos a la segunda etapa. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Aquí mostramos, mis amados hermanos, que nosotros tenemos una prioridad en la oración. ¿Cuál es la prioridad en la oración? Que tú seas sanado, que Dios te dé un trabajo, que te aumente el salario. No, criatura de Dios. La Biblia dice que todo eso viene por añadidura, pero que lo primero, lo que tiene prioridad en el reino, es el reino de Dios y su justicia. Y después la etapa de la oración que pasamos es la etapa donde nosotros le decimos al Señor, Señor, yo dependo de ti, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, mi dependencia está en ti, no es en un aumento del trabajo, no es en la cuenta de banco. Señor, yo quiero que tú me des el pan y que tú, Señor, vea que dependo totalmente de ti. Mi vida está, Señor, en ti. Y después venimos entonces a mostrarle a Dios cómo nosotros tenemos una intimidad con Él, que creemos que aún lo malo que nos acontece viene de Él. Eso es lo que hacen los judíos en su teología. Entonces decimos, Señor, líbrame del mal, líbrame de la tentación, líbrame del pecado. Y dice, no, pero no le pidas a Dios esas cosas. Sí, porque mi relación es con Dios, mi intimidad es con Dios, y yo le voy a pedir a Él. El último punto donde voy a desarrollar todo lo que me falta es el Espíritu Santo, nuestro intercesor en la oración. Y ese también es nuestro título. En el versículo 27 dice, y Dios que conoce nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial.
Hermanos, en este pasaje, en esta parte vemos que cuando nosotros oramos se da una simbiosis. La simbiosis es una asociación íntima de organismos que tienen naturaleza distintas. Dos organismos que son diferentes, distintos, de naturaleza distintas, se unen en un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que haya un desarrollo entre ambos. El Espíritu Santo, cuando oramos, crea una simbiosis, una unidad entre, escuche bien, un hombre, una mujer que tiene una mente débil, una mente muchas veces distanciada del propósito de Dios, pero ahora el Espíritu Santo está obrando, unido a esa oración para que haya un desarrollo vital. ¿Y cuál es el desarrollo vital que debe haber? Dice que el texto, porque estamos en el texto, que Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial. Y escuche ahora, y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Versículo 27. De manera, hermanos, entonces, que la pregunta es, ¿cómo es entonces realmente la oración guiada por el Espíritu? Pues aquí va. La oración no es estática. La oración no es usted ir 2 minutos. Señor, aquí estoy cansado, quítame este dolor. Eso no es oración, eso es petición. Oración es otra cosa. La oración tiene diferentes etapas. Llegar a ser guiado por el Espíritu no es algo automático. No todos los cristianos oran en el Espíritu. No todos los cristianos oran guiados por el Espíritu. No todos los cristianos llegan, escuche bien, a recibir a Romanos 8:26 en sus vidas. ¿Por qué? Porque usted en 2 minutos no va a cumplir con esas etapas que el Señor ha enseñado en el Padre Nuestro. Y regularmente cuando oramos pidiendo cosas que muchas veces Dios nunca las tomará en cuenta porque son egoístas. Lo repito una vez más, en el modelo de oración del Padre Nuestro, el Señor enseña que hay etapas de la oración. La primera etapa, te alabo. Yo te alabo, Señor. Tengo dolor, pero te alabo. Tengo necesidad, pero te alabo. ¿Y por qué tú me alabas? Te alabo porque eres el Padre Nuestro, que sacrificaste a tu Hijo, que viniste a mí y tu Hijo está en mí. Te alabo, Señor. Esa etapa es fundamental en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego pasamos a la etapa de la prioridad del reino. Usted quiere mover la mano de Dios a su favor, enfóquese en el reino. Usted tiene un problema de finanza, no vaya a Dios a decirle, Señor, arregla mi finanza. Dígale, Señor, arregla tu reino. Señor, dame más dinero para tu reino, dame más para invertir en tu reino, invertir en las misiones, invertir en la iglesia, invertir en lo que tú quieres que yo invierta. Y usted verá cómo Dios va a darle dinero. ¿Para qué te va a dar? Para que guarde en una cuenta de banco, para que tu inseguridad te dé más inseguridad. Eso no es reino. Entonces el reino es primero alabanza a reino y después pasamos a la dependencia nuestra rendida en la voluntad de Dios. O sea, discipulado íntimo con Dios, que es, Señor, dame el pan mío hoy, dame mi alimento hoy, dame mi salud hoy. Pero, Señor, yo sigo confiando en ti. Y así llegamos, hermanos, a un punto donde mostramos tal entrega a Dios que hasta le pedimos a Dios que nos libre del pecado y de las cosas malas. Escuche bien, según la Biblia, después de esas etapas es cuando el Espíritu Santo entra y toma la oración y ahora intercede por nosotros. Y hago aplicación y conclusión. Porque en esta etapa, después de esa etapa 4, ya usted no importa en la oración. Ahora lo que importa es lo que dijimos en el mensaje anterior, que es glorificar a Cristo, honrar a Cristo, magnificar a Cristo. La misma obra del Espíritu Santo, que es glorificar a Cristo en la tierra, según Juan 16, 12 al 15, es la misma obra que usted y yo tenemos que tener como prioridad. Glorificar a Cristo, honrar a Cristo en nuestras vidas. Y cuando ya no es
tu salud, no es tu matrimonio, no es tu carro, no es tu empleo tu prioridad, sino que es Dios y su reino. Entonces el Espíritu dice, ahora yo te voy a ayudar de una manera especial. Sunanti lambadomai, te ayudo ayudándote a alcanzar lo que tú no puedes alcanzar por ti mismo, que es la voluntad de Dios. Aleluya. Conclusión. Cuando oramos en la voluntad de Dios, ya no oramos nuestros propósitos. Ya no oramos nuestros propósitos. Ya no oramos nuestra voluntad. Ya no nos importa si vivimos o morimos, porque sabemos que del Señor somos. Y ahora el Espíritu está gimiendo y le está diciendo al Padre en la oración de una manera que no lo entendemos y que no puedo explicar. Oh Padre, mira a tu siervo, mira a tu sierva, derrama todos los tesoros de los cielos. Señor,